¿Todos pudieron? Bueno, ahora vamos a estar charlando, nos va a estar contando un poco de su experiencia Gastón Milano. Gastón es ingeniero en sistemas, es recibido acá de la Facultad de Ingeniería, se recibió en el 97, se especializó en el desarrollo basado en modelos, actualmente se desempeña como CTO en Genexus, una empresa que cuenta con su propia plataforma de desarrollo de software orientado al entorno empresarial. Además es líder local en Montevideo de Interacción Design Foundation. En 2019 fue designado como miembro de la Academia Nacional de Ingeniería del Uruguay. Desde 2015 dicta cursos de experiencia de usuario y diseño de interacción. Por otro lado, encabezó junto al equipo de Genexus la creación y el desarrollo de Coronavirus UI. Supongo que todos en algún momento la tuvimos que dejar. Espero que no la tengamos que dar de vuelta. Y alerta de exposición durante la pandemia. Bueno, le damos un fuerte aplauso a Gastón. Bienvenido. Bueno, realmente es un gusto inmenso estar aquí. No hace mucho, yo estaba en el lado que están ustedes. Y bueno, yo un poco preparando esta charla, con gran alegría, digamos, de estar acá hablando con estudiantes o algunos que quizás también ya estén cerca de egresar o egresaron, de un poco de lo que yo me preguntaba cuando estaba en donde están ustedes hoy, del para qué de muchas cosas. Hoy, digamos, creo que yo sigo siendo un estudiante de ingeniería, ahora lo voy a ver en las conclusiones. Y bueno, una de las cosas que uno se pregunta es por qué hace ingeniería. ¿Hace ingeniería para emprender? ¿Hace ingeniería? O sea, son todas cosas válidas, ¿no? Hace ingeniería porque quizás es una carrera que nos da una salida laboral antes de tiempo, o pronto la vemos gente exitosa, que le va muy bien, y bueno, nos proyectamos, etcétera, etcétera. Pero, digamos, yo conozco realmente una gran cantidad de ingenieros uruguayos en el mundo, ingenieros o en la rama de ingeniería, de los cuales realmente tenemos muchísimas cosas para aprender. Bueno, ahora Rubén hablaba de un caso icónico del Uruguay, y bueno, yo realmente soy una persona que hizo ingeniería y entró en el 97, yo me recibí, en el 95 empecé a trabajar en Genexus, una empresa que era un emprendimiento, de uno de los primeros, si se quiere, emprendimientos, lo que hoy le llamaríamos un emprendimiento del Uruguay, con una idea muy loca, que luego lo vamos más o menos a ver, no en profundidad. Pero realmente yo entré a Genexus en aquel momento, en el 95, y sin entender mucho qué era lo que quería, y por qué estaba. Me encantaba la matemática, me iba muy bien en matemática, y quería, de hecho, dudaba si no tenía que ser profesor de matemática, enseñar a otros matemática. Esa era mi pasión era la matemática. Y bueno, había hecho cursos de programación, todo con la tortuguita, Logo, Basic, eso por fuera. Dije, esto también me gusta. Jugaba mucho, me encantaba jugar juegos, me encantaba. Y bueno, digo, para estar cerca de las computadoras, en aquel momento, bueno, TK90, TK95, ¿no? Spectrum, Adam, y bueno, todo era un grupo que nos gustaban las computadoras, y me sentía muy curioso por todo cómo funcionaba todo eso. Y bueno, yo esto lo saqué de la facultad, del sitio de la facultad, y porque me dio curiosidad si lo que yo había estado estudiando era más o menos lo mismo que hoy se estudia, porque hoy sí, yo hoy oficio en cierta forma como un gerente de innovación en Genexus y para Globant también. Genexus fue adquirido por Globant, y bueno, Globant es una empresa de servicios gigantesca, una de las más importantes en el mundo, que cotiza en bolsa también, y estoy muy cerca de la industria, de lo que se necesita de tecnología y los problemas que la industria y la sociedad necesita resolver. Y yo digo, ¿cómo conecta con esto? Si voy a hablar con un estudiante que está haciendo alguna de estas cosas y me pregunta,
¿Y para qué? Digamos, bueno, yo también me lo preguntaba, ¿cómo yo voy a aplicar cuando entré a Genexios aquel día y decía, bueno, ¿y ahora qué? Yo no sé nada, me sentía que no sabía nada sabiendo matemática y Pascal, digamos, ¿no? Sí, básicamente, ¿no? Sí. ¿Y acá qué hago? Me alineo mucho con lo que... Después fui comprendiendo cosas de algunas de las que dijo Rubén acá, ¿no? De que entre Pascal y hoy lo hablamos antes, ¿no? Que lo comento, entre Pascal y Python, más o menos lo mismo. Aunque se van a ofender muchos que hacen Python, pero sí. Si ustedes saben para programar lo que es asignar una variable, lo que es evaluar una condición y lo que es hacer un loop, listo, aprendieron todos los lenguajes de programación estructurados. Sí, podremos hacer algunas diferencias, pero es eso, señores. Entonces, nada, empecé a mirar esto y realmente conectando con ese estudiante, lo voy a hablar desde mi experiencia, conectando con el Gastón Milano en aquel momento, me costaba ver el todo, me costaba ver esto de las industrias y si yo iba a poder, en aquel momento no se hablaba tanto de emprendedurismo, iba a poder aplicar eso que estaba usando, esa matemática o esa programación o luego la arquitectura de sistemas, etcétera, a algo, porque a mí me apasionaba eso, en realidad me apasionaba eso, no tenía hasta ese momento ideas para otro lado, realmente no las tenía y me preocupaba un poco si realmente lo que estaba estudiando tenía algún sentido. Y la verdad que hoy les puedo decir que seguramente casi todas las materias que hoy estamos haciendo, que hoy se siguen dictando en la facultad, son casi todas extremadamente necesarias y que a lo largo de lo que he visto la evolución y las revoluciones que yo por lo menos he atravesado, en algún momento cada una de esas materias me ha servido en algún momento para entender alguna cosa un poco mejor. Por ejemplo, el álgebra lineal hoy me sirve, y probabilidad estadística, me sirve para entender mejor lo que pasa atrás de ChatGPT. Me sirve para entender las redes. Ustedes dirán, bueno, a mí me gusta, digamos, a mí y a muchos ingenieros nos gusta entender qué es lo que pasa por detrás. Y si en algún momento veo el todo, como hoy es un ChatGPT, a mí me gusta entender cómo lo haría. Me gusta entender todas las capas que están haciendo. Quizás yo no las pueda hacer por temas obvios, quizás de volumen, etcétera, pero yo quiero entender. A mí me gusta entender y me gusta ayudar a que otros entiendan qué pasa. Ahora, por tanto, la universidad nos enseña. Acá voy a empezar, disclaimer, digamos, acá usé DALL-E 3 para, en principio, no robar ninguna imagen a nadie, no tener copyright y cualquier cosa, si hay un problema de copyright, me va a Microsoft y OpenAI, ya dijeron que ellos se hacen cargo de esto, de que no me hagan juicios o van a ir al juicio conmigo si salía de algún lado. Pero bueno, esto es, le dije que hiciera incomodidad por el aprendizaje, ¿no? Aprender significa estar incómodos. Sin duda, lo que atravesaba Rubén cuando se enfrentó que la tecnología no estaba madura, y bueno, fue a un conjunto de aprendizajes y pila de cosas que lo pusieron incómodo y que hasta seguramente tuvo noches sin dormir, porque desde el punto de vista de tecnología había cosas que no se podían resolver y había que hacerlas manuales, y supongo la habrán hecho manuales, como una gran cantidad de otros emprendimientos que conozco de uruguayos y de otras partes del mundo, en donde las cosas se hacen manuales hasta que en algún momento se pone tecnología o la tecnología madura para poder implementar cierto tipo de cosas, ¿no? Entonces, en general muchos cuando entramos a la universidad lo que estamos es en una primera etapa embrionaria, en donde muchas de esas materias nos ponen incómodos. Y la verdad que les digo una cosa, si no estamos incómodos es que no estamos aprendiendo lo suficiente. Yo en general era bastante bueno, como les decía, en matemática, pero cuando me sentía muy cómodo trataba de darle una vuelta más y aprender más sobre esa materia. En otras materias la incomodidad ya venía sola, como arquitectura de sistemas y sistemas operativos, para entender todo, y por tanto ya con eso me alcanzaba para sentirme bastante incómodo.
Y eso lo traslado a lo que es una enseñanza que está intrínseca a lo que estamos haciendo en ingeniería, estamos continuamente incómodos cuando aprendemos. Seguramente están preparando parciales, etcétera, etcétera, más allá de los nervios. Luego eso nos prepara para emprender, no hay duda, porque muchos de nosotros va a haber sufrido esa incomodidad hacia el aprendizaje. Digamos, cuando empezamos a estar cómodos en algunas áreas, se nos empiezan a ocurrir ideas. Yo entiendo que muchos, capaz que algunos iluminados, tienen ideas sin haber aprendido de algo. Yo creo que en general, algunas de las cosas que también he trabajado en varias empresas, incubadoras, digamos, trabajando con muchos emprendedores, y una de las cosas en donde en general digo, por acá puede haber algo, es si el emprendedor entiende de lo que está hablando, del problema que está hablando, ¿no? O sea, si pasó por esa etapa de incomodidad en su propia cabeza, de haber iterado varias veces, en decir, che, esta idea en realidad la itero, etcétera, etcétera, y se le empiezan a correr ideas buenas, ¿no? Cuando le pongo ideas, no sé por qué a Dalí le gustó poner un elefante con un coso arriba, pero bueno, realmente la idea en sí, una de las cosas que decía Rubén, que los chicos de Pedido Ya dijeron, bueno, fueron a presentarlo y no lo quisieron decir. Yo estoy seguro que aunque lo hubiesen dicho, como ellos eran los que tenían la pasión en ese problema para tratar de resolverlo, iban a ser los primeros o no iba a cambiar mucho la historia, porque con el paso del tiempo te das cuenta que en general las ideas son solo una parte de todo el gran camino que hay que seguir, y solo aquellos que tienen pasión y actitud para persistir son los que van a llegar. Por tanto, en estos momentos, muchos cuando ven, por eso yo cuando alguien, ¿no?, presenta algo y yo qué sé, una empresa libera un producto nuevo, hay muchos que dicen, yo tuve esa idea. Sí, pero ellos lo hicieron, ¿no? Es decir, entonces, las ideas son un componente importante. Me pongo incómodo, empiezo a tener ideas. Y a veces el emprendimiento está en el código que estoy escribiendo. Digamos, ¿no? Yo puedo estar adentro de una empresa y muchas veces emprender significa rebelarme contra algunas de las cosas que están pasando en lo que tengo más cercano, porque nosotros difícilmente arranquemos con una gran cantidad de capital, con una idea mágica que a nadie más se le ocurrió, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en general, muchas veces arranca de algo que es más chico, en donde yo tengo ownership, que soy dueño, y en donde no necesito de pedir permiso a mucha gente para poder hacer y emprender alrededor de una idea, alrededor de algo muy pequeño, que luego empieza a crecer y se puede tornar en algo más grande. En este no puse acá el prompt porque lo que le puse es esto de que las buenas ideas tienen una infancia solitaria. Eso también lo he aprendido con el tiempo, en la interna de Genexus, en la interna de Globan o en la interna de cualquier empresa, o en la interna cuando ustedes emprenden. En general lo que pasa es que cuentan la idea, ustedes vienen, aprendieron, se dieron con los problemas, ¿bien? Van, dicen, tengo esta idea que es genial, se enamoran de su idea y bueno, iteran y la presentan a alguien. Ahí pasan dos cosas, en general. En general se la van a presentar a alguien que ustedes suponen que sabe, ¿no? Y en general esa persona sabe, porque eventualmente tuvo alguna idea que concretaron, pero realmente quizás es hasta contraproducente muchas veces, porque mucha gente conoce todos los problemas que va a tener, que eventualmente vos fuiste con una idea para decir, che, quiero hacer esto, y te cuentan tantos problemas que vas a tener que decís, no, ni arranco, ¿no? Entonces, por eso, por suerte, hoy ya eso en otra época era más así. Ahora hay varias organizaciones, digamos, que, no sé, Endeavor, Thales Lab, diferentes empresas que a su vez incuban y casi que ni te opinan, o sea, te dejan ser sin tener que vos
digamos, convencer tanto, ¿no? Porque de hecho muchas veces cuando nos piden, bueno, ¿y cómo vos realmente estás convencido que hay un problema para resolver en tal área? Y te dicen, y bueno, ¿cómo vas a ganar usuarios? ¿Cómo pensás el modelo de negocio? ¿No? Y te hacen presentar 50 papeles en diferentes cosas y no sé qué, para eventualmente después darte cierto dinero. Y decís, yo qué sé, yo estaba, o sea, muchas veces nos corta. Mi sugerencia en eso es, digamos, si realmente están convencidos que están haciendo algo y a veces no terminan de entender del todo bien algunas cosas que después van a venir, no hay una idea que ya se haya concretado y que haya crecido sin marketing, sin un equipo comercial, no existe. O sea, para crecer es una conjunción de N cosas. De hecho, una de las cosas que creo que las universidades del país tendrían que saber es que los proyectos de grado tendrían que ser entre varias universidades. Yo sé que está pasando, pero seguramente no va a haber un gran proyecto de grado completo con una gran idea si después quizás no la combinamos con una gran experiencia y con eventualmente ingeniería mecánica, con tecnología y con sociólogos, porque si vamos a estar exponiendo nuestros sistemas a usuarios para que conversen con ellos, eventualmente se podrían hacer proyectos proyectos de grado en donde haya diferentes partes. Por tanto, en mi experiencia es que fue muy difícil siempre plantear ideas y que me digan, buenísimo, mañana arrancamos. No, eso no va a pasar, siempre tienen una infancia solitaria. Y el otra cosa que me pasa, y trato de evitarlo, pero todavía me sigue pasando, es que a veces yo vengo con una idea y se la cuento a alguien y pienso que ya ahí terminé, ¿no? Ya se la conté a mi jefe o se la conté a un compañero. Y sí, me dijeron que está buenísimo y el siguiente paso, no hay plan, ya está, quedó ahí, ¿no? O sea, por eso las ideas están sobrevaloradas muchas veces. Lo que tenemos que tener claro que, de hecho, acá traigo un ejemplo muy claro. Acá este no puse el prompt, pero puse ChatGPT tuvo una infancia solitaria. ¿Por qué? Bueno, lo pueden escuchar de miles de emprendedores, de Jack Ma, de Alibaba, etcétera, etcétera, que Netflix, está lleno de historias de infancias, de ideas con infancia solitaria. Algunas ideas, lo de Jack Ma con Alibaba, que dijo, yo voy a hacer Amazon, esa es la idea. Y alguien le dijo, pero Amazon ya está, voy a hacer Amazon, lo voy a hacer más barato y lo voy a hacer bien, y la diferencia la vamos a hacer porque nosotros vamos a trabajar 7x24, vamos a trabajar 7x24. Digo, nos podrá gustar, no nos podrá gustar, pero digamos, y bueno, fue rechazado en todos lados, ¿no? Bueno, ChatGPT, digo que tiene una infancia solitaria porque ahí ya me voy a que la inteligencia artificial tuvo una infancia solitaria. Hoy a todos nos parece obvio que las redes neuronales van a estar escondidas en todos los negocios que se les pueda ocurrir. En todos los negocios que se les pueda ocurrir van a encontrar inteligencia artificial de algún tipo. En general, inteligencia artificial generativa va a estar metido en todos lados. Como pasó con todas las revoluciones. Yo viví, digamos, por lo menos 3 revoluciones importantes. Una es la Internet. Cuando salió Internet, todos sabíamos que Internet va a estar en todos lados. ¿Ok? Cuando sale mobile, yo me acuerdo de un evento que fui con Nicolás Jodal, estaba en San Francisco, y dijimos, obviamente esto va a pasar, ¿no? En un Google I.O. que regalaron el primer Android que salía. Fue en el 2010, 2009, 2010, por ahí. Y luego, digamos, la hora estamos viviendo, señores, estamos viviendo una revolución real, pero no tenemos que olvidarnos que esa revolución tuvo una infancia muy solitaria. Esta revolución, para que tengan una idea de ustedes, digamos, el perceptrón es de la época del 60, de la década del 60, y en algún momento alguien dijo, emular
el funcionamiento de una neurona humana podría ser una buena idea de cómo trabajar y cómo va a ser el futuro de lo que son los sistemas. Y entrenar estas redes, álgebra lineal, álgebra, probabilidad estadística, funciones de activación probabilísticas, ¿no? Digo, conectando con muchas de las cosas que hacemos hoy. Yo, de hecho, quisiera estar en donde están casi todos los estudiantes hoy, nuevamente, que están cursando matemática, porque hay una carrera de ingeniería tremenda y hay un requerimiento tremendo de gente que entienda, por un lado, matemáticas, y por otro lado, cosas como de arquitectura de sistemas operativos, porque necesitamos optimizar cómo funciona esto, porque esto hoy funciona con un gasto tremendo en todo sentido, en tiempo, en recursos, en dinero. Y eso es una carrera que está pasando hoy. Pero en algún momento alguien vino y con un paper de research dijo que esto no iba a funcionar y lo demostró, ¿no? Y entonces eso es otra cosa extremadamente interesante que he aprendido durante el tiempo, por lo menos para mí, de alguna frase que habrá dicho no sé quién, porque la verdad que no es mía, que es que, bueno, aquellos que dicen que algo no se puede hacer, frecuentemente se ven interrumpidos por alguien que lo hizo. Y esto es lo que pasó con las redes neuronales. Y hablando de hoy de lo que hablamos del tiempo, de cuando pasan las ideas. La verdad que es una idea que está afuera de tiempo, digamos, porque hasta que no vino la internet, hasta que no vinieron las redes sociales, en donde la gente subía contenido en forma gratuita, y hasta que no teníamos el suficiente nivel de cómputo, y eso se juntó y hizo que poder entrenar estas redes sea a partir de datos que están ahí y a partir de cómputo que está ahí, y obviamente avances en lo que son las arquitecturas de redes neuronales, no pasó nada. De hecho, GeneXus, que fue nuestro emprendimiento, está basado en inteligencia artificial desde el inicio, y durante los 90 y gran parte del 2000 no podíamos hablar de inteligencia artificial porque nos decían, estos son unos tipos que ya están locos, o sea, ¿qué están usando? Y bueno, estamos usando Prolog, generación de código. Hoy seguramente muchos de ustedes se meten en ChatGPT en algún momento y les hace generar código y les parece algo natural. Y va a ser cada vez más natural. Entonces, volviendo a este proceso de lo que para mí significa poder emprender, el proceso del emprendimiento, ya sea en cualquier aspecto, primero el entender lo que a cada uno de nosotros nos motive, ¿no? O sea, a cada uno de nosotros nos motiva a entender diferentes cosas, pero si se van a poner a emprender en algo, entender de qué están trabajando, de qué están resolviendo es lo crucial. Vean que la inteligencia artificial todavía, de hecho por los modelos de diffusion que se utilizan para generación de imágenes, le cuesta mucho algo que a nosotros nos parece medio increíble que no lo pueda hacer, pero en realidad hay motivos matemáticos y de los modelos, el porqué, que no escribe bien, o sea, genera buenas imágenes pero no escribe bien. Y hasta hace no mucho tenía problema con escribir manos con dedos. Los dedos, si ven los modelos anteriores a DALL-E 3, que es con el que se genera tenían problemas. Ahí lo conecto con esto que decir, esto no se puede, yo le pondría coma todavía, ¿ok? En general, en lo que es tecnología hasta lo que yo he vivido. Yo concibo lo que es creatividad con esa frase que dice que la creatividad son ideas concretadas. Por eso decía, contar una idea, nada, yo por eso a veces si vienen emprendedores que me dicen, tengo la idea, no tengo que ir a hablártelo, y si está muy enamorado de la idea y no me la quiere contar porque tiene miedo que yo se la robe o alguien se la robe, le digo, ni vengas, porque en realidad lo que hay que tener lo que hay que tener bien claro es que la idea es parte de este problema. Primero, ¿entendiste de qué estás hablando? ¿Ideaste algo que pueda hacer sentido? Está bien, te lo llevo, pero mirá que falta acá.
Y esto es donde empieza a aparecer temas como el trabajo en equipo. A nosotros nos encanta decir que hay una mente, en general el ser humano es claro que nos gustan los héroes. Entonces cuando decimos quién inventó tal cosa, quién inventó el iPhone, decimos Steve Jobs. Y nos sale y queda lindo de contarlo, pero sabemos que la creación, seguramente todo este proceso no fue una sola persona en general, y lléveme a cualquier creación humana que exista el día de hoy. Por tanto, en este proceso de creación, yo creo que ahí sí, en la currícula que todos tenemos, y yo por lo menos lo he aprendido simplemente en la calle, en las empresas, y trabajando en diferentes equipos, bueno, nos falta muchísimo de formación social, si se quiere, en la carrera de ingeniería, porque, si quieren, son de los problemas más complejos que yo me he tenido que enfrentar en mi carrera, son a partir de saber entender lo que es trabajar en equipo. Pero saber entender no solo en el proceso de, bueno, es agile, no es agile, iterativo incremental, cascado, no cascado. No, eso no. Digo, yo estoy hablando de el trato real con personas que tienen sus motivaciones, que les gustan ciertas cosas, que son distintas, etcétera, etcétera, ¿no? Es por ahí. Y bueno, entonces, ahora, ese es el proceso que yo concibo, digamos, para cualquier emprendimiento, ya sea interno, ya sea de algo pequeño o como para algo más grande, como alguna de las cosas que hablaba hoy Rubén, que obviamente muchos les puede interesar también el emprendimiento en ese sentido. Pero hoy, ahora cuando salíamos a conversar con Rubén, digamos, tengo compañeros que trabajan en diferentes empresas del mundo que los considero emprendedores por las piezas claves de software que han resuelto dentro de una empresa, que han hecho la diferencia para un producto X. ¿Okay? Y eso, sépanlo, que hay valor, y esos son problemas de ingenieros uruguayos trabajando en el mundo, resolviendo y emprendiendo a ese nivel, ¿no? En equipos de investigación y desarrollo, en equipos en la empresa que se les pueda ocurrir, desde la NASA, pasando por Google, Tesla o lo que sea, ¿no? Y en cualquier caso, lo que yo creo es enamorarse del problema y no de nuestras soluciones. Escuchaba decir, yo tengo una gran solución, está buenísimo que confiemos en nuestras soluciones, obviamente. De hecho, nosotros en GeneXus, yo entré a GeneXus y bueno, lo que nosotros, el problema del que yo me enamoré es decir, es de este tan sencillo como decir, bueno, cuando hay que alguien me viene y me plantea un software, que me lo cuenta en media hora, yo después me doy vuelta y digo, sí, está bueno, y después de un año o 9 meses le vengo con la solución. Eso me parece que hay un gap muy importante entre eso que es el negocio y lo que nosotros codificamos acá, y obviamente en el camino se pierden pila de cosas, inventamos procesos gigantescos para lograr que eso que nos pidió sea lo que le entregamos, que le resolvamos realmente el problema al cliente. Y en esa fue una idea de Nicolás López Jodal y Broán Gonda, que dijeron, bueno, esto de acá abajo no tiene nada que ver con lo que me están pidiendo. ¿Cómo podemos hacer un lenguaje que sea más cercano a lo que quieren los usuarios finales? ¿No? Imagínense que cuando pasó lo de coronavirus había que hacer un sistema en 2 semanas y entre eso y nos diéramos vuelta y dijéramos, bueno, vamos a hacerlo esto y esto, y sumás y te da 3 meses, 4 meses en el mejor de los casos. Ahí fue una de las veces que dije, bueno, el haberme enamorado de este problema me permitió ser parte de este emprendimiento a nivel país, que nos permitió resolver una problemática importante, porque la velocidad no es solo para decir, che, yo te lo hago más rápido, ahora te cobro más o lo que sea. No, es realmente enamorarse del problema que hoy es más obvio que nunca
que el software, eventualmente, lo que me está pidiendo, me lo van a pedir en otro tipo de lenguaje, en un lenguaje natural, y por qué no a partir de ahí hacer los sistemas. Y cuando digo que me enamoro del problema, como les decía, nosotros estamos haciendo una capa con GeneXus, hicimos una capa en GeneXus de un lenguaje nuevo, y la verdad es que yo no sé si va a existir GeneXus conforme avance el lenguaje natural. Cada vez el lenguaje GeneXus, que soy parte, que he usado todo lo que estudié en compiladores, en teoría de los lenguajes, en Model Driven Development, en sistemas operativos, todo eso lo he usado. O sea, no sé si le da tranquilidad o no, pero digo, están estudiando eso, eso es importante, son cosas importantes. Bueno, usé todo eso para hacer un lenguaje, debuggers, arquitectura del sistema, todo, y capaz que eso, gran parte de eso quizás no tenga sentido, pero lo que sí tiene sentido, aún, por lo cual aún sigo en GeneXus emprendiendo, es, bueno, ahora con esta etapa en donde la gente le habla a las computadoras, ¿cómo? Ahora voy a un paso diferente, puedo combinar lo que teníamos antes con lo que tenemos ahora para emprender hacia un salto cualitativo más hacia lo que quiero resolver. Eso es lo que siento yo de estar enamorado del problema aún, y en algún momento lo que les digo es, si el problema les parece resuelto, y será hora de enamorarse de otro problema. No se enamoren de la solución. Yo no me encanta lo que hago en GeneXus y el lenguaje que he creado, no sé cuánto, pero no voy a estar a enamorarme de algo que potencialmente hay una mejor forma de resolver el problema. ¿Ok? Eso es hoy lo que estoy viviendo hoy en esta revolución de la inteligencia artificial. Al final, para terminar ya, lo que realmente a mí lo que más me motivaba es encontrar... al principio, como les decía, estaba totalmente perdido, no sabía qué. Cuando entro a GeneXus encuentro un problema que me enamoro y trato de entender. Tuve muchísimas ideas que creo que colaboraron al GeneXus que hoy tenemos. Y por otro lado, cada vez que tuve una idea, traté de mostrar que se podía y hacer los pasos necesarios para poder crearla. No dejarlo en simplemente ideas. Por tanto, yo hoy sigo siendo, un estudiante de ingeniería. Realmente el que piensa que con la currícula que está hoy ya va a terminar, dice, terminé ingeniería, no, empezaste ingeniería, ¿no? Es decir, yo digo, este año creo que debe haber, no sé, de los años que más papers de research he leído, porque las academias del mundo estamos en una revolución que realmente está todo por hacer, realmente. Seguramente muchísimos de los sistemas que conocemos no van a ser como hoy los concebimos. Kevin Kelly, en un libro de las 12 fuerzas inevitables, en algún momento se decía que una de las cosas que va a pasar es lo que se llama la cognification, ¿no? Cognifying las empresas, que es básicamente toda empresa en algún momento va a tener software, es como decía hoy Rubén, digamos, en algún momento le pones tecnología para automatizar pila de cosas, y ahora lo que va a pasar, que era una de las cosas que era inevitable, que es, además de poner tecnología, vas a poner inteligencia artificial. No hay duda de eso, no hay duda, y eso está pasando en la industria este año con cosas que las entiendo, muchas de ellas, volviendo a los libritos, volviendo a cosas que había dejado de lado, ¿no? Por tanto, como les decía, en algunos aspectos, en algunos lugares me gustaría estar en donde están ustedes hoy. Y al final voy a contestar por qué yo hice ingeniería, y es porque me considero una persona curiosa. Yo creo que cuando puse curiosidad de niño, y decir, básicamente a mí siempre, como les decía, me gustó jugar, me gustó curiosear en los diferentes, cómo funcionaban las cosas. Yo creo que hay muchos compañeros que hacen ingeniería por esta misma curiosidad de entender cuando está ChatGPT qué pasa por detrás. Hay algunos ingenieros que hoy son gerentes comerciales, hay otros ingenieros que son gerentes de Quality Assurance, hay ingenieros que llevan adelante empresas, hay ingenieros que siguen con lo puro y duro, emprendiendo a nivel de componentes, que hacen que muchas de las cosas que vemos sean realidad.
hay gente, tengo compañeros que trabajan en Amazon Web Services, entonces cuando ves una charla de ahí hay emprendimientos de cómo, por ejemplo, cambiar la forma como los sistemas operativos paginan. ¿Ok? Y eso se utiliza, por ejemplo, para funciones lambda en AWS, cosas así. Esto es muy técnico, pero a lo que voy es que en el mundo de la ingeniería hay emprendimiento a todos los niveles. No hay emprendimiento solo para usuarios finales. Hay emprendimientos a nivel técnico en cada una de las áreas. Y yo hago ingeniería y sigo haciendo ingeniería porque me considero curioso y no quiero perder la curiosidad. Muchas gracias. Estoy abierto a preguntas, obviamente. Abrimos espacio a preguntas. A ver si entiendo buena la pregunta. Creo que la entiendo, que es... Nosotros a ver, ¿cómo conjugo hacer un producto de ingeniería, una plataforma, y por otro lado tengo clientes que usan esa plataforma que me piden cosas? A ver, nosotros una de las cosas... Cuando se creó GeneXus, que se hizo en forma bastante temprana, con visión, fue entender que el negocio de productos y de servicios son dos cosas distintas, ¿ok? Y que necesitan diferentes tipos de foco. De hecho, las empresas de servicios no necesariamente son iguales que las empresas de servicio. De hecho, hoy Globant, que es una empresa de servicio que provee servicios, de eso que decís, clientes pidiendo hacer cosas, compra GeneXus, que es una empresa de producto, pero para ello crea un área que se llama GlobaNex, en donde cubre la forma de trabajar alrededor de producto. Porque el equipo de producto sí, obviamente, va a tener que mirar lo que está pasando con los servicios que se montan arriba de su producto, y como ingenieros que somos, en general no nos cuesta mucho abstraer que vender, digo, voy a hacer una cosa muy sencilla, ¿no? Pero que eventualmente, si yo hago una aplicación para eventos de conferencias, no es muy distinta de una aplicación para un evento de rock, ¿no? Y entonces el equipo de producto, lo que nosotros tratamos de hacer es abstraer, es hacer una clasificación, digamos, de lo que pasa ahí afuera, de los requerimientos que vienen de servicios, porque los requerimientos que vienen de servicios son concretos. Quiero hacer un retail, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Todos quieren, y eso es bueno, porque si te vienen muchos requerimientos que están usando mucho tu plataforma, eso es bueno. Y bueno, lo que nosotros tratamos de hacer en el equipo de investigación y desarrollo es tratar de hacer lo que Steve Jobs dice, el 100X, digamos. Nosotros como equipo de desarrollo somos pequeños, ¿no? ¿Okay? Lo que no significa que las herramientas que tengamos nosotros no sean escalables para producir lo mismo que producen otros con mucho menos escribiendo a mano. Entonces, por decir algo, nosotros GeneXus usamos generadores de código para generar GeneXus. O sea, no voy yo y escribo eso. Entonces, nosotros lo que creemos que tenemos acá en Uruguay es esa condición de ser pequeños muchas veces, de que tenemos que hacer más con menos, y eso lo aplicamos al producto GeneXus, ¿tá? De hecho, yo creo fervientemente que para hacer productos en equipos pequeños, ¿no? ¿Okay? Eso es una cosa que me parece fundamental. Pero bueno, a ver, sé que no contesto directamente tu pregunta. La respuesta corta es: tratamos de abstraer todo lo que hay y tratamos de productizar eso y ser lo mejor que podemos. O sea, nada más. Bueno, bien. Quiero consultarte, ¿cómo hacer para desenamorarte de un problema? Porque a mí me pasa, por ejemplo, que me enamoro de un problema, me quedo hasta las 5 de la mañana intentando solucionarlo, tengo la curva de aprendizaje y logré resolverlo. Pero la verdad, luego cuando voy a querer el siguiente problema, no sé cuál problema elegir, o no sé cómo tener bien las prioridades de, bueno, tengo dos problemas importantes de alta prioridad, no sé cuál elegir y sigo pensando en el problema anterior y sigo enamorado del problema anterior.
Si estás enamorado del problema anterior, tenés que seguir con el problema anterior. Lo que pasa, bueno, eso es una cosa que está buena en esta etapa, ¿no? Es decir, pasan muchas cosas afuera. Vos tenés una idea y estás embarcado en la creación de un problema. Yo, si hay algo que aprendí, es que tengo que poner foco en eso. Foco en eso hasta que realmente entiendo que el problema que yo elegí, lo solucioné y no hay puntas que eventualmente... O sea, a ver, es lo que decía, no, yo quiero tener, primero tenés que, si querés vender eso hacia alguien más, vas a tener que hacer un MVP, un mínimo producto viable para tratar de venderlo, no vas a esperar a terminar todos los detalles. Pero si vos estás enamorado de un problema, el switchear no es una cosa buena. El tema foco es ideal. De hecho, yo creo que hay una entrevista que está muy buena que le hacen a John Ive, que es el diseñador, uno de los diseñadores estrella de iPhone, de Apple, digamos, que fue uno de los que estuve diciendo. Y a él le preguntaban sobre qué lo fascinaba de Steve Jobs, por ejemplo, y él decía lo que le fascinaba era el foco. Una de las cosas, y que aprendió del foco, y cómo aprendió del foco, y eso es real, digamos, yo no lo podría haber expresado tan bien como él, pero digo, más o menos lo que dijo fue, mira, decidir entre dos cosas, y que una te apasiona y la otra no te apasiona, y que una sabes que no importa mucho y la otra que a vos te importa, es fácil, porque si esta te viene con una idea y vos estás en algo metido, no te importa. Lo complejo es cuando alguien te viene, vos estás metido en tu problema, que estás enamorado, y alguien te viene con una idea que vos decís, esta está buena, digamos, ¿no? Es decir, esta está buena. Y eso, y además, capaz que en alguna fibra íntima decís, tendría que hacerlo, ¿no? Y tener foco significa decirle que no a esa buena idea también, ¿no? De hecho, lo comentaba con el iPhone. Cuando estaba en el iPhone, alguien venía del equipo de la Mac y le decía, mirá, vamos a hacer la Mac esto, y vamos a ponerle esto y esto, y no había chance de que esa idea corriera, o por lo menos la escucharan. Y yo lo viví, digamos, con diferentes líderes. Lo viví cuando un líder técnico está enfocado en algo, difícilmente lo desenfoques. Estoy seguro que, o sea, Rubén le venía con una idea mientras él estaba con pedido ya, haciendo no sé qué, y me iba a decir, está buenísimo esto que me estás diciendo de Niblus. Y capaz que era la misma idea que ahora está enfrascado. Pero en ese momento no me iba a decir que no. Estoy seguro, por lo que cuentan, del foco. O como, no sé, Pablo Realini que con Kingdom Rush, él estaba haciendo el juego y están haciendo ese juego y difícilmente si yo le venía con una idea de otro juego, con otra dinámica, lo iba a enamorar. Seguramente iba a terminar con eso, digamos, o sea... Bueno, después está... Yo por lo menos veo... Yo estuve en algún proyecto totalmente fallido, de hecho estuve haciendo un generador, por ejemplo, de Windows Phone, y hay cosas que te lo da el contexto. Windows Phone se murió. O sea, estaré enamorado de la solución que yo había encontrado, pero no sirvió para... Ya está. O sea, hay veces que... socioeconómica, la realidad socioeconómica, la realidad política, la realidad del mercado te dice que está todo bien, si querés para divertirte seguí, pero no vas a ir a ningún lado con eso. Lo que sí te digo es, no hay ningún problema que lo podamos resolver rápido, o sea, un problema real con una creación que vos puedas hacerla muy rápido y estés contento con ella en pocos meses. En cada revolución vas a escuchar en la web el que ganó $1 millón porque publicó la web para poner cada uno de los píxeles y vender, y vas a tener el $1 million de la web. Después tenés el que vendió $1 million en mobile y ahora cuando estén los GPT el que va a vender $1 million. Bien, pero en general no, la vida es un poquito más complicada y los problemas que para resolver son más complejos y llevan cierto tiempo para... proceso. Lo que no significa que vos en el proceso no tengas que ir liberando y mostrando eso en el proceso, pero tampoco todas las preguntas difíciles no puedo contestar ninguna. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, mucho. ¿Vos tenés una pregunta, Juan? Si tuvieras que empezar de cero con una nueva tecnología para emprender hoy con el contexto actual de las tecnologías que hay, ¿cuál sería? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Porque
hoy cuando me imagino un mapa cuando vos hablas de tecnología, yo supongo que vos tenés algo en la cabeza y yo tengo 50 cosas diferentes. Porque cuando imagino un sistema cualquiera, hay un lugar donde se mantienen datos, hay un lugar donde se sirven esos datos, hay un lugar en donde hay diferentes mecanismos de seguridad, hay un lugar en donde voy a poner toda esa infraestructura, hay un lugar en donde voy a ponérselo a los usuarios finales. Entonces, si vamos a lo que muchas veces nos preocupamos de tecnología para decir, bueno, el lenguaje de programación, no sé bien a qué te referís, pero por ejemplo, el lenguaje de programación hoy podría seguramente empezar a prototipar en Python. Si voy a hacer un sistema para hacer algo de acceso a datos, puedo pensar en GeneXus. De hecho, acá en Uruguay hoy mucha gente usa GeneXus para eso, pero si voy a pensar en un emprendimiento que necesita programación lógica, capaz que pienso en usar algo más funcional, ¿no? Entonces hay que pensar mucho en la idea alrededor de qué es el emprendimiento para entender en dónde me voy a subir, porque si yo mañana tengo una idea de decir voy a servir a todas las ciudades del mundo, voy a hacer tal y tal cosa, ya cuando me decís todas las ciudades del mundo, entonces empiezo a pensar, bueno, seguramente tenga que pensar una tecnología cloud, en donde va a estar Azure o Google Cloud o Amazon. Seguramente sí, si yo hoy fuera a emprender, pensaría cloud first, o sea, cuál es mi proveedor de cloud inicial, primario. Dio un punto de tecnología, hay que ver el problema, ¿no? Digamos, capaz que te estoy diciendo algo que no tiene ni sentido, pero en general, cuando vamos a pensar en tecnología masiva, pensamos en un cloud, pero si yo estoy pensando que voy a, por ejemplo, estar en el mercado chino, o en el mercado árabe, o en el mercado japonés, capaz que no tengo que pensar en Google, no tengo que pensar en Amazon, ¿no? Tengo que pensar en integración con Alibaba en vez de con Amazon, ¿okay? Entonces, el emprendimiento, cuando pensamos en emprendimientos globales, es realmente enfocar la tecnología, tal cual lo decía Rubén, luego de entender qué es lo que quiero resolver. Yo voy a resolver tal problema y bueno, para mí el lenguaje de programación no importa. O sea, la verdad, vengo de San Francisco 10 días atrás y Netflix usa Java, todo está hecho con Java. Uber usa una mezcla. Uber, por ejemplo, tiene todos sus servidores, más que nada hicieron su cloud y sin embargo otros proveedores, no sé, Snapchat usa AWS, o cosas así, en Snapchat no me queda claro si era AWS o no, pero digo, no tienen su cloud, deciden no hacer su cloud. Entonces, y desde el punto de vista de los lenguajes de programación, por ejemplo, ChatGPT es Rust, entonces, está bien, ¿no? Es decir, y si querés optimizar y cuantizar cosas, y bueno, vos tenés el modelo de Meta que son Llama, que está hecho en Python, pero Python si vos vas a querer productizar vas a tener que ir a usar C++ o Go o cualquier otra cosa que no sea Python. Ahora, para prototipar estuviste usando Python y está bien, en cada etapa podés usar diferentes tecnologías. Lo que vos tenés que saber es que no te podés enamorar de un lenguaje de programación y tenés que saber cualquier lenguaje de programación. Yo hoy hablaba antes y decía, la verdad que no puedo contar los lenguajes de programación que sé y no me hago el coso porque ya les digo, programar es saber asignar variables, saber hacer condiciones y hacer loops. Punto y coma, listo. Después, sí, orientación a objetos, patrones, cosas, sí, está todo bien. Pero en realidad, programar al final del día es eso, por tanto no le voy a poner mucho misterio en qué lenguaje le voy a comunicar. Por ejemplo, cuando estuvo lo de coronavirus, nosotros estábamos programando en GeneXus y vino Google y Apple y nos dijeron, mire señores, acá les dejamos cómo va a ser todo el tema de las notificaciones push por contacto, ¿no? El contact tracing. Y nos dejaron ahí un repositorio Go, que no tiene debugger y que entonces ahí me retrotrajo a cuando usábamos
acá es Slackware, la distribución de Linux, y cuando te da un error, te da segmentation fault, y arreglate, ¿no? Es GDB, y ahí empezabas a mano, y bueno, era el print, y pones un print para ver por dónde pasó, ¿no? Es decir, señores, digo, a ver, la verdad que desde las empresas más importantes del mundo que he conocido hasta la más nueva, usan los mismos mecanismos. Y bueno, le saqué esto y bipartí y lo partí acá, hice bipartición. Señores, pensamiento computacional es lo que aprendemos en la facultad, con matemáticas, con todas las cosas. Y bueno, y muchas veces una cosa que no tenemos es una materia, filosofía de la programación. Es decir, y hay veces que hay cosas que no van a salir perfectas, igual va a haber que liberar, ¿no? Entonces, otra vez, no la contesto porque me parece que cada tecnología tiene su uso y no quiero sesgar para decir, para alguno, digamos. Nosotros, yo qué sé, hoy nosotros en GeneXus, para que tengan una idea, generamos JavaScript, generamos Java.net, generamos Swift, generamos Android, digamos, Kotlin. Todos están buenos, yo qué sé, los mirás y los lenguajes están todos buenos. La verdad, hacen la diferencia para el negocio o para la solución que voy a dar. Y bueno, algunos sí en tema de performance, pero después lo otro no me hacen la diferencia. Y nada, por ahí va no sé si contesto, pero lo podemos conversar después, porque es muy interesante. ¿Alguna otra pregunta?